Parashat Vaishlach. Tengo que decir que en esta parashá, el editor de Torah Temet se redimió. Después alguien que le cuente a Mauricio ese nombre. ¿Por qué digo esto? La porción empieza diciendo Vaishlach Yaakov Malachim, y Jacob envió, la mayoría de las traducciones dicen mensajeros hacia su hermano Esaú, a la tierra del Seir, ¿sí? Los campos de las planicies de Edom. Y en esta oportunidad la traducción hace caso a lo que el Zohar dice de lo que envió Jacob. Y traduce, dice, Jacob envió ángeles. Sabemos que la palabra Melech, Malach y rey, ángel y mensajero se escriben exactamente igual, pero difieren en las vocales, en el cómo uno la pronuncia. Pero en hebreo, el hebreo de la Torá, sobre todo que no tiene vocales, es exactamente la misma palabra. Entonces, cuando dice Vaishlach Yaakov Malachim, en realidad lo que mandó Jacob no fue a mensajeros, mandó a ángeles. Jacob tenía este poder de comandar fuerzas metafísicas a que hicieran cosas por él. Y eso es en definitiva lo que es un ángel. Un ángel es en realidad un mensajero, pero es un mensajero de un paquete de energía. Para poner un poquito en contexto lo que está ocurriendo en la parashá, Jacob se acaba de ir de la casa de Labán, se acaba de llevar finalmente a sus esposas y a sus hijos hacia la tierra la tierra prometida, y en el camino tiene que atravesar el río Jordán y pasar por la tierra de su hermano Esaú. Ahora sabemos que no es estrictamente necesario, podría haberlo esquivado. No es que Jacob hacía 80 y tantos años que venía dando vuelta. Qué mayor dificultad era tomar un año más y dar la vuelta por algún lado por donde no tuviera que pasar por el dominio de Esaú, la tierra de Edom. Sin embargo, sabemos que Jacob sabía que la gran prueba de su vida era pasar no por Esaú, sino por Edom. Edom en este momento, Edom actualmente es lo que se conoce como Roma. No necesariamente la ciudad de Roma, sino que Esaú, la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob, es el pueblo romano. Por lo cual, en donde sea que Esaú vivía, era la tierra de Edom, ¿sí? La tierra roja, por llamarlo de alguna forma. Y aquellos que tienen la dicha de estudiar Torah solo para, ¿cómo se dice? El amusement. Divertimento. Para divertir el intelecto, hoy van a escuchar toda la historia acerca de Jacob, que decide tratar de hacer las paces con su hermano. Su hermano le prometió hace no sé cuántos años que lo va a matar, y todos los días lo único que piensa es en matar a Jacob, y ahora se entera que Jacob está viniendo.
sabe que por fin va a poder vengar, ¿sí?, el robo que Jacob le hizo de sacarle la primogenitura y todo esto. Y por otro lado, Jacob envía regalos y obsequios para tratar de apaciguarlo, por decirlo de alguna forma, a su hermano. Y después van a escuchar la historia de cómo finalmente se encuentran y Esau se lanza ante él para ahorcarlo, en realidad para morderle el cuello y matarlo, y cuando llega termina besándolo. Está bien, también hay todo un tema espiritual detrás de esto, que es la transformación, ¿sí? Cómo se transformó ese odio gracias al trabajo que hizo Jacob. Y después vuelven a ser hermanos, amigos y felices, y colorín colorado. Pero esta parashá esconde, esta parashá en el texto bíblico, en la Torá, esconde los secretos más profundos del propósito de la creación de este mundo. De hecho, secretos que son tan difíciles de comprender que han sido obviados incluso por la gente que enseña Kabbalah. No es común ir a tomar clases, cursos de Kabbalah en algunas instituciones que hay que enseñar Kabbalah, donde siquiera se mencione el mecanismo y lo que ocurrió en este mismo planeta, en este mismo universo, antes de la historia de Adán y Jabá, de Adán y Eva. Bueno, si ya hubo un borrón y cuenta nueva y empezamos desde acá y hay suficientes problemas desde Adán hacia adelante, ¿qué vamos a ir a burlar en el pasado? Pero en ese pasado está la razón del por qué este mundo fue creado. Este mundo, nosotros. Y eso es lo que se conoce como los mundos del caos. Y en términos cabalísticos, lo que se conoce como los reinos de Edom, los reyes de Edom. Hay una sección en esta parashá en el capítulo 36, la Torá empieza describiendo la descendencia de Esau, del hermano de Jacob, y cuenta sobre quiénes fueron sus hijos. Y ya el simple hecho que la Torá habla de las crónicas de Esau en el formato de que lo hemos explicado varias veces, cuando dice Ve'ele Toldot Esau, y estas son las generaciones de, y aparece un personaje, solo cuando la Torá considera a ese personaje un tzadik, una persona corregida, es importante mencionar su descendencia, porque de ahí viene todo un árbol de humanos corregidos, por decirlo de alguna forma, o con un potencial. Entonces aparecen todos los hijos de Esau. Y a pesar de que algunos de ellos no son tan, pues lo que sabemos de la historia y demás, no son por ahí tan justos, en el mismo capítulo 36, en el versículo 29, en el versículo 32,
empieza diciendo ahora, como si fuera que va a contar, bueno, estos fueron todos los hijos de Esab, pero ahora hablemos de quiénes fueron reyes. Y dice, estos son los reyes de Edom, que reinaron, en realidad dice que reinaron sobre la tierra de Edom, antes que reinara rey alguno sobre Israel. Y empieza a enumerar, y enumera 7 reyes que dice que reinaron y murieron, excepto por el 8º reino. ¿Sí? El rey Adar Ben-Achor. Todos los demás reinaron y murieron. Y el Zohar explica que de lo que se está hablando es de los mundos que existieron anteriormente en este mismo planeta, las creaciones anteriores, o emanaciones de creaciones anteriores, que eran creadas y eran destruidas por falta de conectividad. En definitiva, lo que hubo antes de este mundo fueron 7 mundos de Da'at a Yesod, Da'at, Gesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. 7 mundos en donde no se manifestaba la Sefirá de Yesod. Es decir, hubo una primera emanación cuando la luz le dijo a la vasija, no, espera, yo quiero ser como vos, antes de que saliera este mundo que es el de donde nosotros empezamos a estudiar en el curso Ser y Vivir Libres, y hablamos de la luz creó una vasija, y la vasija dijo, no, fabricame un mundo donde yo pueda compartir y todo esto. Lo primero que fue emanado desde eso que conocemos como Ari Hampin, o lo que sería esta idea de Dios, fue Jochma y Binah. Pero Jochma y Binah no eran todavía Abba e Ima, madre y padre, ¿sí? Eran puro intelecto sin interconexión. Y por decirlo de alguna forma, esta madre y padre tenían hijos prematuros, por llamarlo de alguna forma. Hijos prematuros o embarazos que no prosperaban. Es decir, se generaron 7 sefirot, como las sefirot de ahora, pero totalmente egoístas. Cada una de las sefirá, cada uno de estos mundos, expresaban un estado de juicio severo. El juicio severo es la incapacidad de percibir al otro. ¿Sí? Cuando una persona está experimentando en su vida algún tipo de juicio severo, la solución es simple. Le está pasando porque no puede percibir la necesidad de otros. Está tan ensimismado que no percibe a los demás, y eso automáticamente genera rupturas de la vasija. La vasija somos nosotros, ¿sí? Y lo que sea que vamos construyendo se rompe. Un divorcio es una ruptura de una vasija. Una bancarrota es una ruptura de una vasija que fue creada para contener una luz y terminó rompiéndose. No fue hasta que apareció el 8º rey, y en definitiva, si se pueden imaginar un árbol de la vida de los mundos del caos, en lugar de que cada una de las sefirot tuvieran adentro 10 sefirot, toda la sefirá era malhut de esa sefirá. ¿Sí? Era puro juicio, o sea, no había aspecto de
parte de lo que Jacob tenía que hacer era atravesar la tierra de Edom para empezar a rectificar los mundos del caos. En el curso número 3 que damos de Kabbalah aplicada a la vida diaria, cuando explicamos sobre los distintos tipos de ofrendas, explicamos en más detalle esto de los mundos del caos. Ahora vamos a ver ¿quién dio una lapicera? Quiero anotar esta página porque tengo que volver. ¿La necesitas para...? No, está bien. Ya vamos a volver a los mundos del caos, pero es importante, es increíble el nivel de ignorancia que hay respecto de este tema. Y mucho de lo que uno hace en la vida para tratar de disipar caos, si no conoce la mecánica de cómo se genera el caos, es como tomar una aspirina para sacarse el dolor que te produce una astilla que tenés clavada en el dedo. Tenés que sacar la astilla. Esto es más o menos lo mismo. Por eso la importancia, sobre todo cuando antes de Rosh Hashanah, siempre los que siguen las publicaciones y todo, saben que hacemos mucho hincapié acerca de este conocimiento de los mundos del caos y cómo el proceso del mes de Elul y Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot rectifica estos mundos del caos. Esto que voy a explicar ahora no lo van a entender si no tomaron la clase de Zohar de la semana pasada o si la tomaron y no entendieron la clase de la semana pasada, así que vuelvan a escuchar por las dudas si no hizo clic. Sabemos que la historia nos cuenta que antes de que Jacob se encuentre con su hermano Esaú, en el camino, literalmente dice la Torá, en el cruce del Jordán, del río Jordán, hace que su familia, sus esposas, sus hijos y sus sirvientes crucen el Jordán y él vuelve en la noche solo y se encuentra con el ángel de la muerte, o un ángel según dice. En realidad al principio parece ser que se encuentra con alguien que lucha con él toda la noche. Después más tarde nos enteramos que en realidad se trataba del ángel de la muerte. Y lucha toda la noche hasta el amanecer. Y la razón nos dice la Torá por el cual volvió solo a cruzar el río Jordán, que por alguna razón en esta oportunidad la Torá al Jordán lo llama Yabok. El nombre que le da al río no es Yardén, que es el nombre que normalmente tiene el río. La Torá lo llama con otro nombre, pero sabemos que es el mismo río. Entonces, si se acuerdan lo que hablamos en la clase de la semana pasada y después lo reforzamos un poquito más esta parte,
digo esto porque pareciera que no tiene nada que ver, pero es para explicar esto de cruzar el río y todo esto que la iba a explicar lo que explica ahora. Dice, tal como ya es sabido, la mentalidad de Abba entra a la mentalidad de Ima, ¿sí? La mentalidad de Jochma entra a la mentalidad de Binah. Pero recuerden que hace esta distinción, está hablando de cómo es ahora, ¿no? Ahora que Jochma y Binah están en un estado de corrección, que son llamados Abba e Ima. Dice, sabemos que la mentalidad de Abba, porque Abba en sí, la sefirá de Jochma, es un pensamiento, ¿sí? Es una mentalidad, no es algo físico. Entra en la mentalidad de Ima, y esto es a lo que el Zohar le llama la copulación entre Jochma y Binah, o entre Abba e Ima. Y que el yesod de Abba, cada uno de estos Parsufim tienen sefirot adentro y tienen yesod. El yesod de Abba se extiende más allá que el yesod de Ima. Explicamos en la clase pasada, porque como uno representa un aspecto masculino y otro uno femenino, y yesod representa los órganos genitales, figurativamente, yesod de Abba vendría a ser como, por decirlo de alguna forma, el pene de Dios, o de esa energía que es, ¿sí? El yesod de Abba se extiende más abajo que la zona genital, el área genital de Ima, del aspecto de lo femenino. Y se utiliza este lenguaje porque es más fácil que la mente lo comprenda en algo que físicamente existe, ¿no? Pero estamos hablando de intelectos. No lo voy a elaborar ahora, pero la clase pasada sí explicamos qué quiere decir esto, de que se extiende más que... Ahora bien, dice Larí, la mentalidad de Abba no entra por completo a la mentalidad de Ima hasta que las mentalidades inmaduras son expulsadas. Recuerden que dijimos que esto que ocurre entre esta zona genital de Abba, que está junto con la zona genital de Ima, porque son dos sefirot que no están una arriba de la otra. Jochma y Binah, por el flujo de cómo fluye la luz, nosotros lo ponemos en una posición superior, o lo ponemos de la derecha, pero en realidad están una encima de la otra, ¿sí? Ocupan un mismo lugar, por decirlo de alguna forma, una vez que maduran. Y esa zona genital, como desciende y se une en estos círculos con Zeir Anpin, la zona genital de Jochma y Binah se encuentra en el pecho de Zeir Anpin. ¿Sí? Por eso es que decimos que el intelecto baja hasta las manos. Y lo explicamos en el curso intermedio, que las manos piensan también. Piensan, hablan, y que están directamente relacionadas las Gesed, Gvurah y Tiferet con Jochma, Binah y Da'at. Es decir, que el intelecto de la idea, voy a volver después de haber dicho esta explicación, repito otra vez lo que leí al principio. Dice, ahora bien, sabemos que la mentalidad de Abba no entra por completo a Ima, ¿sí? No hay una copulación completa hasta que las mentalidades inmaduras no son expulsadas. ¿Qué mentalidades inmaduras se está refiriendo? Ima no tiene mentalidades inmaduras, pero como Ima está en contacto con Zeir Anpin, con el sistema emocional, hasta que Zeir Anpin no madura y el hijo de Ima no es destetado, es decir, hasta que la emoción no se separa y tiene entidad propia, los padres no pueden estar juntos. Es como decir, tienen el bebé en la cama y
y no pueden tener relaciones porque tienen un niño en la cama. Pero cuando el niño madura, ¿sí? y se hace un ente por sí mismo, entonces el padre y la madre pueden unirse totalmente. Pero esto es algo, lo que dice esta frase, es algo grandioso. Hasta que la persona, nosotros sabemos que Abba representa la idea pura, y la idea pura no tiene aspecto alguno de fisicalidad, si no, no es una idea pura. ¿Sí? Una idea pura es solo una emoción de dar, pero en un plano potencial, es decir, en un plano intelectual, donde no tiene vibración emotiva. Es la inteligencia de dar, eso es una idea pura. Si tiene relación física, si le podés ver, te la imaginás a esa idea con forma, detalles y demás, no es ya Jochma, eso es Binah. Cuando la luz de Jochma entra la luz de emanación, entra en el mundo de formación, de creación, el trabajo de Binah, o de Ima, de la madre, es darle forma física. De la misma forma que el esperma entra en el óvulo, y es el trabajo de la madre darle forma física, cuando la idea entra en Binah, es Binah la que le da forma física. Cuando vos pensás en eso que querés crear, en eso, y le ves detalles, te lo imaginás y todo esto, eso no es Olam Atzilut, eso no es Jochma, no es el punto de emanación. Eso es porque la luz ya está sedimentándose en el mundo de creación. El trabajo del mundo de creación es tomar ese intelecto de dar y relacionarlo al mundo físico. Todavía todo en un plano metafísico, sigue siendo una idea. Si ya empieza a cobrar algún tipo de fisicalidad, es señal de que descendió a el mundo de formación. Y cuando se cristaliza y se convierte en algo físico es porque ya está en el mundo de hacía o de acción. Y lo que dice esta frase, las mentalidades de Abba no entran por completo en Ima hasta que los intelectos inmaduros son expulsados, es que lo que se está creando, o lo que existe en el mundo, o lo que cada uno quiere crear, no está completo hasta que la persona no expulsa su egoísmo. Inmaduro, ¿saben que maduro en Kabbalah quiere decir egoísta, altruista? ¿Sí? Algo inmaduro cabalísticamente es algo egoísta, no es algo malo, es algo perfecto, pero en su estado juvenil o inmaduro. Esa misma perfección, cuando logra un estado de madurez, se convierte en algo absolutamente altruista. Esto quiere decir, y el único ejemplo, que seguramente hay un montón de ejemplos más, pero no son fáciles de distinguir, porque lo que uno está creando piensa que es eso que vio en Atzilut, pero no es cierto. La perfección de eso que estás queriendo crear solo ocurre cuando no hay egoísmo de por medio. ¿Por qué? Porque no entró toda la luz y por eso pasa que las cosas no salen como querés. ¿Por qué no salen como querés? Porque es como vos querés. Es decir, es un aspecto de egoísmo, y cualquier aspecto de egoísmo hace que no entren al no entrar toda la imagen, todo el potencial de dar de Atzilut a Briah, hace que vos en tu mente no puedas ver todos los detalles necesarios para que eso realmente sea exitoso. ¿Sí? Porque no estás pensando, porque esos detalles exitosos están enfocados en el otro, ¿sí? No en vos. Y al estar enfocados en el otro, si no percibís al otro, si vos estás en un plano de egoísmo,
no los podés ver. Y esa es la diferencia entre los mundos del caos y el mundo de Briah. Por eso aquellos mundos son llamados los mundos del caos. Y este no es llamado el mundo del orden. Este es llamado el mundo de Briah. La Torá de este mundo es el mundo de la creación. Y tiene esta dualidad de que es el mundo físico, o el mundo de Asia, y en su aspecto de Lea y no de Rachel, es el mundo de la creación. Ahora, ¿por qué no se parecen? ¿Por qué no son un espejo este mundo con el mundo de creación? Porque entre medio hay emociones inmaduras. El único ejemplo que se me ocurrió es que la máxima sinfonía de Beethoven solo la pudo escribir cuando ya no oía. ¿Sí? La marcha de la alegría o el himno de la alegría, que es considerado su máximo trabajo, solo lo pudo hacer un gran genio. No es que todo lo que hizo antes era malo o no era grandioso, pero no era. ¿Sí? Le preguntás a cualquier chico de 10 años, se lo tarareás y sabe, ¿sí? Perduró en el tiempo y en el espacio como ninguna otra sinfonía. Y él nunca la escuchó. Aunque sea que fue por una razón biológica, ya no pudo ser para él porque no lo escuchaba. Finalmente toda la mentalidad a todo Atzilut respecto a lo que él vino a hacer al mundo quedó plasmado en algo físico. Sacando la marcha fúnebre, hay pocas otras sinfonías que sean tan conocidas, ¿sí? Que no conocidas, o sea, conocidas por el pueblo, y aparte que la marcha de la alegría. ¿Vieron la película Immortal Beloved? Es una película que es extraordinaria, es la historia amorosa de Beethoven. Es bellísima la película, pero te muestra cómo al final de su vida, que todos pensaban que estaba loco, todos sabían que era sordo, todo uno de sus asistentes venían los que le encargaban las sinfonías, porque no existía el CD, esta gente componía para alguien que le compraba para tocar en una fiesta, una música. Y le venían y preguntaban, ¿hay algún tema nuevo? ¿Sí? Como salió algún remixado nuevo de Beethoven. Y le decían, no, el tipo está loco, está todo el día tarareando, es muy loco. Pero esto es algo a prestarle mucha atención cuando esta idea de por sus frutos los conoceréis, como sea que está saliendo, te está mostrando el nivel de egoísmo que todavía hay en la emoción que rige eso que querés crear. Si todavía estás pensando en tu beneficio y no en el beneficio del otro, no se termina de ver la imagen completa. Ese flash que quiere decir la razón. Nosotros sabemos que el flash que la persona recibe lo recibe de Malhut de Atzilut. Por eso es esta idea de que el Yesod de Atzilut se extiende. ¿Qué quiere decir se extiende? Llega hasta los límites. El Yesod es un poco más alto. Llega hasta los límites para poder permear. ¿Sí? Y ese límite, eso es lo que se llama Masal. Es la intención que tiene la creación y el creador de permear las conciencias de los seres humanos con ideas totalmente altruistas. Pero para eso hay que
siempre a todo el mundo le pasa que se le ocurren un montón de buenas ideas, pero no las manifiestan porque no pueden ver en detalle cómo se haría para manifestar. Y eso es porque la idea rebota contra una pared egoísta, ¿sí? Que tiene, digo rebota porque el egoísmo tiene totalmente forma opuesta al mundo de Atzilut. En el mundo de Atzilut solo hay constante emanación de dar. Entonces el egoísmo es un repelente contra los detalles de cómo dar. Y por ende resuena con Ta'at, ¿sí? Que siempre le va a dar una forma retorcida de cómo conseguir, aunque no dure, ¿sí? Aunque no dure en el tiempo. Mira, dos renglones, media hora de clase. Ok. Dice, las mentalidades inmaduras son primero desplazadas hacia la garganta. Y como ya lo saben, dice, las mentalidades inmaduras consisten en 3 nombres Elohim, mientras que las mentalidades maduras consisten en 3 nombres Yud-Kei-Vav-Kei, 3 nombres Havaya. Cada uno de estas Havayot, de estos nombres Havaya, Yud-Kei-Vav-Kei, rectifican cada uno de estos nombres Elohim. Solo para explicar esto brevemente, pero tampoco es tan crucial. Siempre que aparece el nombre Elohim en la Biblia o se lo menciona, es un nombre que denota tzimtzum, constricción, juicio, que se achica. Por eso es que la Torah dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim, para el infinito hacer un mundo finito, solo un estado de juicio lo pudo hacer. Y el concepto de Yud-Kei-Vav-Kei, del nombre de Dios Havaya, tiene que ver con revertir ese estado de juicio, es decir, reunificar todos los mundos y hasta que la persona pierde la percepción de la fragmentación entre los pedazos de la vasija. Ok, dice, esto es anecdótico, pero dice: el yesod de Abba se extiende más allá de las mentalidades inmaduras, maduras e inmaduras. ¿Sí? Cuando el creador quiere precipitar una idea, va más allá de cualquier obstáculo que un ser humano le proponga. Incluso, que es el caso de lo que vemos de los grandes creadores en la historia del mundo, gente que tal vez no era ni tan buena, pero que crearon cosas impensadas antes de su generación, que hasta el día de hoy usamos, ¿no? Porque cuando lo decimos en el curso de los secretos del éxito, ¿sí? Hay 2 tipos de personas que pueden precipitar una idea de Atzilut: los que son sumamente espirituales y aquellos que son sumamente eficientes en la coherencia entre el pensamiento y la acción. ¿Sí? Entonces, el que es muy espiritual ve por mérito propio algo de Atzilut y lo precipita al mundo. El que es muy eficiente, cuando la humanidad necesita que algo se precipite, lo eligen. Y generalmente hay gente muy egocéntrica que termina pensando que ellos son como Dios y les causa todo el caos que les tiene que causar en su vida, pero igual el sistema los usa para hacer lo que quieren, lo que el sistema quiere que ocurra o que se manifieste en el mundo. ¿Sí?
y los usa y los descarta después. ¿Sí? Tienen vidas miserables, pero sin embargo hacen un gran aporte a la humanidad, porque ellos en realidad se postulan para hacer eso, al mostrar que son sumamente coherentes entre la idea y la acción. Y como generalmente la idea y la acción y la emoción egoísta son mucho más afines, ¿sí? Porque al cuerpo le es mucho más fácil generar emociones egoístas. El sistema toma a una persona muy egoísta, pero que sea un buen egoísta, no un blanco. Esos que dicen, no, yo voy a conquistar el mundo y me voy a caer, y después cuando conquistan el mundo dicen, ay, pero le voy a dar una donación a él. No, o sea, busca uno que sea bien egoísta, es decir, que sea coherente, y lo toma como ¿sí? Luego el sistema lo descarta, pero lo descarta quiere decir, después tiene las consecuencias de todo ese ego. Pero lo agarra y le dice, ¿sabes qué? Vamos a poner esa idea en este tipo, porque este tipo, con tal de sentirse Dios, lo va a hacer. ¿Sí? Es eficiente entre la... Solo es muy eficiente cuando su ego está de por medio. Pero si al mundo le sirve, usemos. Total, ya van a hacer otra vez y va a tener la oportunidad de corregir. Dice, el yesod de Abba se extiende más allá de cualquier intelecto maduro, de cualquier mentalidad madura o inmadura, y desciende hasta el pecho de Zeirampin. Ahora, sepamos que dice, el valor numérico del nombre Yud-Kei Vav-Kei y el nombre Elohim son los mismos que el de la palabra Yabok, que es como es llamado el Yardén, el Jordán, en esta parasha. Dice, la idea... Dice, y el Yesod de Abba se extiende más allá, cruza el Yabok, cruza los estados de juicio y los estados o sea, los inmaduros, maduros e inmaduros. Esto que dice la parasha que Jacob hizo de cruzar con su familia el cruce del Yabok, así está escrito. El cruce del Yabok es este canal que se produce, o sea, lo que la luz del mundo de Atzilut estaba buscando era a Jacob. ¿A dónde se lo encuentra Jacob? En Tiferet. Jacob es la Sefirá de Tiferet. ¿Sí? Esta idea de que cruzó el río y tal, es lo que en realidad ocurrió es que las fuerzas de Atzilut encontraron a un tipo que tenía esa coherencia, pero que no era egoísta. O sea, era una persona que era totalmente altruista, o parecía totalmente altruista. ¿Qué había que hacer? Probarlo. ¿Qué quiere decir probarlo? Bueno, cuando esta luz entró en Jacob, le dijeron, bueno, ahora le vamos a poner la máxima tentación. El ángel de la muerte no tiene el propósito de matar a la persona. El propósito por el cual el ángel de la muerte fue creado para ser derrotado por la persona. De hecho, cuando Jacob pelea durante toda la noche con el ángel y le gana, dice el Zohar que es la primera vez en la historia de la humanidad que el ángel cumplió su tarea. Y por eso cuando ve que está por amanecer, le dice, está amaneciendo, déjame ir. ¿Sí? ¿Qué diferencia había si era un vampiro y la luz del sol lo iba? No. En la hora de Netz, cuando sale el primer rayo de sol en el horizonte, los ángeles ascienden a reportar, dice simbólicamente, a medida que la luz del primer rayo de sol va tocando la Tierra, todos los mensajeros, todas las fuerzas metafísicas que tienen un propósito en este mundo, se elevan para rendir cuentas, ¿sí? Para decir, bueno, me mandaron a hacer tal y tal cosa, lo hice. Y ahí viene esto que los que conocen un poco la liturgia, que decimos en
Vale Zion, que decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esto es lo que dicen los ángeles cuando se presentan ante Dios. Y reportan haber hecho su trabajo. El ángel de la muerte, hasta que Jacob lo venció, nunca antes había podido ir a decirle al Creador: hice mi trabajo, un humano me venció. Por eso cuando llegó la hora se quería ir. Entonces Jacob le dice: no, hasta que no me bendigas no te dejo ir. Y la bendición del ángel le dice: desde hoy tu nombre no va a ser más Israel, Jacob, va a ser Israel. Y de ahí surge, ¿sí?, toda esta gente que tiene tanto orgullo de autodenominarse Israel. ¿Quién menciona por primera vez el nombre de Israel? El ángel de la muerte. Sabemos que Israel quiere decir Li Rosh, porque lo que hizo quiere decir una cabeza para mí. Lo que hizo Jacob fue agregarle intelecto a la emoción. Fue la primera persona en tener una inteligencia emocional. Es decir, que la emoción responda a un intelecto y no a vibraciones del cuerpo, ¿sí?, o percepciones de... O sea, la inteligencia emocional de Jacob respondía a la idea original de la creación y no a su percepción de que si es bueno o malo. Por lo menos en ese momento, al nivel espiritual al que había llegado en ese momento. Bueno, acá ahora se continúa diciendo lo mismo que acabamos de decir, que este es el significado místico de cruzar el río y algo. Okay. Ahora, en medio de todo esto, y ahí se corta la explicación, igual da bastante que pensar. El Ari pregunta, dice: ¿pero para qué volvió Jacob? Parece estar totalmente descolgado, de hecho no tiene nada que ver con lo que venimos leyendo, pero vale la pena mencionarlo porque es algo importante. Dice: nuestros sabios dicen, o dijeron, que la razón por la cual Jacob cruzó con su familia, cruzó a su familia el río, pero él regresó, fue para ir a buscar unos pequeños jarros y otras chucherías. Jarros de aceite, ¿sí?, unos jarritos y de muy pequeño volumen. Este es el Jacob que después de esta pelea y todo esto, cuando se encuentra con su hermano, le regala una fortuna en joyas, telas, ganado. ¿Sí? El hermano le dice Jacob, yo tengo todo esto que mandaste de regalo para apaciguarme, lo que sea, quédatelo. Yo soy un hombre muy rico, le dice Esau a Jacob. Y Jacob le dice: yo sé que vos sos un hombre muy rico, pero yo tengo todo. Todo, dice, ¿no? Una persona puede tener mucho, puede tener todo. Jacob tenía todo. Por lo menos en su percepción, en su mente. Y de hecho dice que le dejó todos los regalos al hermano. Y que camino a Shechem, que es la ciudad donde se asentó con su familia, 11 kilómetros de diferencia entre donde se reunió con su hermano hasta Shechem. Para cuando llegó a Shechem, toda la riqueza que le había regalado a su hermano ya la tenía otra vez. Este concepto de esta forma de pensar que él tenía, de pensar que todo le pertenecía, hacía que se manifestara riqueza en su vida. Aparecían animales, se integraban a su vida. Ok, este tipo que tenía acceso a todo,
infinita riqueza, decidió, sabiendo el riesgo que implica cruzar un río de noche solo. Sabemos que hay ciertos riesgos metafísicos, por eso no se recomienda entrar a un cuerpo de agua que no esté contenido, ¿sí? Uno puede entrar a una pileta, una mikve, ¿sí? En la noche, pero no a un río o al mar. No puede, más recomendable. Porque durante la noche esos cuerpos de agua que representan misericordia es el lugar donde descansan las almas en pena, ¿sí? Y esas almas buscan gente que los saque de ese estado, buscan adherirse a personas para poder volver a la vida física, lo que se conoce como una posesión o un dibuk. Ok, es interesante que surgió la pregunta porque ahora vamos a hablar de lo que es un ibur, que es lo contrario, que es la incorporación de un alma, pero algo positivo. Este Jacob millonario vuelve con todo ese riesgo a buscar unos jarritos de aceite. ¿No podía generar más aceite? Dice, tal como es sabido, el alma de un tzadik, de un individuo que es justo, está hecho de 248 partes o miembros espirituales. Nosotros sabemos la Torá dice de que un hombre masculino está hecho de 248 segmentos. La palabra que utiliza la Torá es segmento. Y si uno suma la cantidad de huesos y órganos en el cuerpo, hay 248 en el hombre y 252 en la mujer. Sí. Hay más órganos en total de órganos y huesos, o más en la mujer. Y la suma de los dos da 500. Esta es la razón por la cual en Shabbat, donde se une lo masculino y lo femenino, prendemos 2 velas de Shabbat. Porque la palabra ner, vela, tiene valor numérico 250 y 250 da 500. Y por eso es que durante Kabbalat Shabbat miramos las velas de Shabbat y meditamos en almas gemelas, que es la unión de lo masculino y lo femenino. Entonces el cuerpo está hecho de 248 segmentos físicos. ¿Sí? Pero lo que dice acá el Ari, dice el alma de un tzadik, el nefesh, porque la razón por la cual hay 248 secciones en el cuerpo, es porque hay 248 mitzvot positivas en la Torá. El hombre, el nefesh, que es la parte del alma vital de la persona, no es el alma espiritual, sino el alma vital, la que da vida al cuerpo, está dividida también en 248 segmentos. Y estos 248 segmentos alimentan a la vitalidad del cuerpo y se alimentan de las 248 preceptos positivos. Pero lo que dice acá el Ari es que el Ruach de la Tzadik también está hecho de 248 partes espirituales, Ruach, ¿sí? No Nefesh. En el caso de un hombre justo, dice, de un Tzadik. Y cada una de estas 248 partes poseen una chispa de un número de almas de otros tzadikim. ¿Sí? El alma de Jacob, por ejemplo, el Ruach de Jacob, que estaba hecho de 248 partes, esas 248 partes, cada una de esas 248 partes eran en realidad el alma de otro tzadik. Y
De hecho, el convertirse, dice Zohar explica esto en más detalle en un tzadik, es el incorporar en el nivel de Ruach, el Nefesh, quién sos vos, tu cuerpo, de quién sos hijo, en dónde vivís, y todo eso no puede seguir siendo tal como es. Pero el verdadero crecimiento espiritual es incorporar a otros grandes maestros en vos mismo. Es adquirir chispas de luz de otros grandes maestros elevados a que vivan en vos. Porque estos maestros están esperando a que la humanidad termine la corrección. Ellos no pueden terminar de unirse con el Creador en su totalidad hasta que todos lo podamos hacer. Entonces, en lugar de sentarse y esperar, prefieren bajar y ayudar a gente que esté dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Ahora imagínate teniendo que enfrentar a esa situación de trabajo, a ese problema de salud o a lo que sea que la persona tiene, en lugar de que lo enfrentes vos solo, enfrentarlo con chispas de almas de Yosef Atzadik, de Nariz, de Rabashda, de distintos tzadikim, de distintos grandes maestros elevados, de Buda, ¿sí? Incorporados a tu ser. Dice, toda la beneficencia divina que le fue otorgada a esos justos también son dadas a la persona que las incorpora por el propósito de completar el trabajo que aquellos hicieron. Porque cuando un tzadik ha hecho la mayor parte de su trabajo, ese alma, y por eso es que vemos que grandes tzadikim mueren sumamente jóvenes. ¿Sí? La mayoría de los grandes cabalistas en la historia murieron todos antes de cumplir 40 años. Se supone que no se podía estudiar Kabbalah hasta no tener 40 años, y todos los grandes cabalistas murieron antes de los 40. Porque en el momento que esa corrección está hecha, son como abducidos, por decirlo de alguna forma, esas almas son retiradas del mundo para que no corran riesgo de contaminarse, porque se convierte como en un tesoro para la creación. Y no es porque eran grandes, no, son personas que supieron incorporar todas estas otras chispas de trabajo incompleto de los tzadikim anteriores para terminarlo ellos ese trabajo. Y en el deseo de adquirir y de decir, ¿sabes qué? O sea, imagínense esto. Un día, Rabashla dijo, esto tuvo que haber ocurrido. Si no ocurrió esto que estoy por decir, nosotros no tendríamos el Pirush Sulam. Un día, Rabashla dijo, yo voy a terminar el trabajo de Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Imaginas el de la Chutzpah? ¿Sí? ¿Cómo se dice? El atrevimiento de una persona, que una persona diga, yo voy a terminar el trabajo de Lari y de lo que hizo Rabashla cuando escribió el Talmud de Sefirot, fue terminar el trabajo que Lari empezó con el libro, con lo que enseñó en un libro que se llama Pri Etz HaChaim, el fruto del árbol de la vida. De golpe aparece un tipo que dice, yo lo voy a hacer. ¿Cómo lo hace? Muy simple. Queriendo hacerlo. Si lo quiere hacer y tiene un deseo puro de hacerlo, no lo tiene que hacer él. Chispas de Rabbi Shimon Bar Yochai y de Lali, todos se van a incorporar a él para hacerlo. Y mientras que él cuide de esas chispas y no se le escapen, porque nosotros sabemos que esas chispas de los Iburim no son compatibles con otros niveles de egoísmo. Entonces, en el momento que esas chispas ven que la persona va a hacer alguna verá, pecado, por llamarlo de alguna forma, se retiran. Ahora, si la persona dice, yo voy a escribir el Pirush Sulam, voy a escribir la explicación del Zohar, y está dispuesto a que cuando esas chispas se incorporen en él, cuidarlas, son chispas, no son todo el alma de Rabbi Shimon, no es todo.
chispas nada más. Pero una gota de luz del mundo infinito es infinita. ¿Sí? Una gota de agua del mar es el mar. No es todo el mar, pero es en esencia lo mismo. Dice, y esta es la razón por la cual los tzadikim le dan valor a sus posesiones, puesto que ellos saben que todo lo que tienen fue granted. Garantizado. No, granted es concedido desde arriba. Fue dado porque ellos dijeron, yo voy a hacer tal trabajo espiritual, entonces le apareció tener todo ese ganado y todo. No es que Jacob decía, quiero ser el hombre más rico del mundo, manifiéstese. No, Jacob decía, yo quiero hacer tal trabajo espiritual, y aparecían cosas. Entonces lo que aparecía, él decía, esto debe ser necesario. Si yo quiero hacer tal trabajo espiritual y estos recursos aparecen, estos recursos deben ser necesarios para hacer eso que yo quiero hacer. Es decir, como él estaba literalmente penetrado por Yesod de Abba, él que representaba a Tiferet, estaba imbuido en la luz de la idea de la creación, y él pretendía darle a la humanidad todo eso que él, porque había eliminado su egoísmo y esa luz había descendido, veía los detalles, y esos detalles se manifestaban solos. Los detalles podían ser muchas ovejas, y él no cuestionaba tener muchas ovejas, decía, porque si no fuera necesario, no se hubiera manifestado. Es decir, si esos jarritos de aceite no fueran muy necesarios para algo, no hubieran aparecido en mi vida. Y si aparecieron en mi vida, yo no me los puedo dejar olvidados del otro lado del otro lado del río. ¿Alguien sabe qué eran esos jarritos de aceite? Cuando fue no sé cuál es el cálculo de años. Hay 200, faltan unos 15 años para que desciendan a Egipto, unos 200 días de esclavitud, 230 años para salir de Egipto, más 40, 230, 300, la construcción del primer templo, el reinado de 400. 600 o 700 años más tarde va a ocurrir, casualidad que leemos siempre esta para allá en el mes de Kislev, siempre. ¿Sí? Va X que 600, 700 años más tarde, el tiempo que sea, no me acuerdo ahora el número preciso, el imperio griego va a invadir Jerusalén y va a desacrar el templo. Y Matitiao y sus sacerdotes, Matitiao el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, organiza una rebelión en contra del imperio griego. ¿Sí? Cientos y tantos sacerdotes, no guerreros, sacerdotes, pelean contra todo el imperio persa griego, derrotan a los persas, a los griegos, y reconquistan el templo, y ahora tienen que resantificar el templo encendiendo la menorá. Pero se encuentran con que solo hay aceite, buscan y buscan y buscan, y encuentran unos jarritos de aceite, y encuentran que solo hay para un día de lo que consume la menorá, y el
el pueblo más cercano donde se destila el tipo de aceite que hacía falta está a 4 días de viaje, 4 de ida, 4 de vuelta. Y Matityahu dice, todos dicen, bueno, esperemos hasta que venga suficiente aceite porque el fuego de la menorá se conoce como Ner Tamid. Una vez que se enciende, tiene que ser eterno. Es el famoso fuego eterno. ¿Sí? Esa idea de el fuego eterno se refiere a este fuego de la menorá del templo de Jerusalén. Y Matityahu dice, no se debe demorar, uno no debe demorar en santificar algo. Si hay con qué santificarlo hoy, santifiquémoslo hoy. Y abren estos jarritos, vierten el aceite y el aceite milagrosamente dura 8 días en lugar de durar un día. Esos jarritos de aceite eran los que Jacob fue a buscar. Si Jacob no hubiera vuelto a buscar, y él no sabía que esto iba a ocurrir, no es que vio la profecía, él solo sabía que si él era el dueño de esos jarritos de aceite y sus pensamientos eran siempre altruistas, el Creador necesitaba que este pueblo tuviera posesión de sus hijos, su descendencia, lo que sea, tuviera posesión de estos jarritos de aceite para algo divino. Esto es algo que es un concepto increíble, porque esto quiere decir que hay mucho de lo que nosotros poseemos a lo que le prestamos poca atención, como por ejemplo una parte de tu cuerpo, ¿sí? El tipo que fuma, esos pulmones que le dieron, ¿para qué se los dieron? ¿Para que él los arruine o para que él haga un tikkun, venga el mundo a hacer tikkun con ellos? Ahora estamos hablando de las 248 partes mundanas del cuerpo. Cada cosa que la persona posee, su cuerpo, su familia, sus posesiones físicas, tienen potencialmente un propósito divino. ¿Cómo lo descubre la persona? Deshaciéndose de los intelectos inmaduros. No tiene que ser el deseo de tener jarritos de aceite. Tenés que tener el deseo de santificar tu vida, entre comillas santificar, utilizo la palabra santificar porque es lo que tiene que ver con lo de los jarritos. ¿Sí? Tenés que querer hacer de tu vida un pedazo del cielo en la tierra, un pedazo de Atzilut en la tierra, para que puedas empezar a ver por qué te pusieron todo lo que te pusieron a tu alrededor. Y por ahí ese trabajo que no te gusta es una de las herramientas que, si tuvieras la intención de hacer de tu vida un pedazo del cielo en la tierra, ese trabajo odioso no lo es. ¿Sí? Es la falta de propósito lo que hace que piensen que es algo odioso. Es esa familia que te tocó, esos padres de los cuales renegás, ese cuerpo que te tocó, con esa fisonomía, ¿sí? Es algo divino. Tal vez vos ya lo desdivinaste un poco, pero tenía un propósito inicial y es reversible. ¿Sí? Todo es reversible. Cuando el deseo está, va a aparecer alguien te va a venir y te va a convidar una fruta o un algo mezclado con no sé qué otra cosa, y cuando vos lo comas te haga sentir bien. Hoy todavía vamos al acupunturista pero incluso eso, que aparezca el acupunturista, es producto de que empezaste a querer que tu cuerpo tenga un propósito divino. Si no, tu cuerpo sabe, tiene una inteligencia propia de tratar de matarte lo antes posible. Déjalo solo, vas a ver. Haz todo lo que el cuerpo te pide y vas a ver qué rápido se autodestruye. Es así. ¿Sí? Tiene una inteligencia de autodestrucción. ¿Y dónde vive ese? ¿Cuál es la pelea? Es la pelea con el ángel de la muerte.
¿Dónde vive, según el Ari y el Zohar, el ángel de la muerte? En la emoción humana, en Zeir Anpin, ¿sí? En el mundo emocional, en el mundo de formación, y por eso forma según quién está ganando. Si está ganando Jacob y los mundos de Tikkun, forma perfección. Y si está ganando Esaú o los mundos del caos, el ángel de la muerte, mata, forma, mata cosas, ¿sí? Divorcios, bancarrotas, enfermedades, todos los finales, falta de creatividad. Todo eso es quién. Y ahí ves, el mundo que te rodea es el resultado de la batalla que estás peleando todo el tiempo, aunque no lo sepas. Esto es lo que enseñamos desde el primer curso. No hay alguien que no haya sido enlistado en esta guerra. Si llegaste a este mundo, estás peleando. Tal vez no estés peleando y estés perdiendo, ¿sí? Pero si estás vivo en este mundo, estás peleando la batalla entre los mundos del caos y el mundo de Tikkun, esta creación. Y la realidad que te rodea es el resultado, es el tali, ¿cómo se dice? El escrutinio. ¿Sí? Es ¿sí? ¿Saben lo que es tali? Cuando hay una votación, antes de que esté el resultado final, te van diciendo, son los parciales, es el resultado parcial. El final es la inmortalidad o la muerte. Eso es ganaste o perdiste. Pero mientras tanto, la realidad que te rodea es parcial, que te va mostrando cómo vas en esa batalla. Y yo estoy seguro y si no, no lo haría. Si no, estaría ahora en mi casa con mi familia. Estoy seguro que de Kabbalah aplicada van a salir una importante cantidad de los inmortales, porque sé que tenemos acceso al cómo. Después falta que cada quien decida dónde quiere estar, si quiere ser de los que ganan o de los que pierden, porque sobre todo está esta ventaja de que en el proceso de ganar, el tali, el parcial, está bastante bueno. ¿Sí? El vivir sin dolor, sin sufrimiento, el vivir viéndole propósito divino a cada jarrito, no está tan mal. Escuchen las palabras de Ari. No es apropiado. Si no es apropiado para una persona justa tratar pequeños objetos con desdén. Pequeños objetos con desdén. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y esto es algo que tiene mucho que ver con la preparación de Hanukkah. Cuando en Hanukkah se prenden velas durante 8 días. El primer día se prende una vela. El segundo día se prenden 2 velas. O sea que en total se prendieron 3. El tercer día se prenden 3 velas. Es decir, que en total llevan prendidas 6 velas. ¿Sí? Cuando uno suma la cantidad de velas que se prenden, en Hanukkah se prenden 36 velas. ¿Sí? Y 36, para aquellos que conocen un poquito de las historias hasídicas y demás, enseguida nos remonta a los 36 tzadikim. El Talmud dice que el mundo se sostiene, a pesar de todo el caos que hay, por el mérito, el mundo está apoyado, ¿no? Como decían los antiguos reyes, de que el mundo estaba apoyado sobre 4 elefantes. El mundo está apoyado sobre 36 tzadikim. Hay 36 justos que no saben que ellos son, que el mundo se apoya sobre ellos, que su calidad de dar
compensa todo el resto del egoísmo del mundo. La calidad de cómo ellos dan, su dar por dar, compensa todo el egoísmo de otras 7.500 millones de personas. Y a las luces de Hanukkah se las conoce como Or HaTzadikim, la luz de los justos. Y Rabban Wine dijo una vez que una de las formas como uno puede crear afinidad con la luz de Hanukkah, porque si es una luz para el Tzadikim, ¿qué hay para nosotros? Si nosotros no somos Dios. Dice, pero una de las características es inherentes a un tzadik es la capacidad de ver la luz infinita de Dios en todo. Y eso es algo que cualquiera de nosotros lo puede hacer. ¿Sí? Cuando ves una flor y ves la belleza de la flor, si podés lograr sentir y pensar que la flor no es bella, lo que la hace bella que es la manifestación de un pedazo de Dios. ¿Sí? La fragancia, la sensación que te da ver, no sé si hace mucho que no van, les recomiendo que vayan al Rosedal, si bien ahora después de estas lluvias fuertes, pero todavía estamos en época de floración. Poder ir y ver eso y poder intelectualmente entender que no es lindo porque es una planta bella, sino que lo que hay manifestado ahí es la luz del mundo infinito, esa belleza que se siente, que va más allá de lo objetivamente físico de la flor, ¿sí? Todo ese aroma, todo el colectivo de eso que uno ve ahí, eso es Dios, eso es la luz, y eso cualquier persona lo puede hacer, ver, y por eso esto de no es apropiado que un justo, que una persona justa trate algo pequeño con desdén, como si fuera algo que no tiene importancia. Si existe, tiene luz, y la luz que tiene es infinita. El tzadik ve igual de valioso una piedra que un diamante, porque sabe que los dos tienen un propósito divino en la creación. Rabbi decía, si yo quiero, puedo hacer el tikkun de todos mis alumnos. Y suena como una cosa egoísta, dice, si yo quisiera, en un instante podría corregir todo lo que ustedes tienen por corregirles a sus alumnos. Dice, y ahora que alcancé este nivel, sé cómo se siente ser un gusano. Ahora finalmente me siento como un gusano, como una larva. Dice, porque un gusano todo el tiempo, dice, no lo hago porque sé que hay un propósito divino en que ustedes tengan la corrección y que ustedes la hagan y no la haga yo. Y todo. Dice, pero ahora que tengo estos poderes, dice, me siento como los insectos. ¿Sí? Siento la felicidad que tiene todo el tiempo hacer lo que sea que Dios quiere que yo haga, no lo que mi cuerpo quiere. Entonces, ¿necesito comer? Sí, necesito comer porque lo que el Creador quiere que yo haga con mi cuerpo requiere de comida. ¿Sí? Rabashla terminaba, y esto es algo que Rav Brandwein lo hizo también su alumno, y Rav Scheinberg, que es el yerno de Rav Brandwein, que todavía vive en Jerusalén, lo hace todos los días. Comen lo que tienen que comer ese día, compran la comida para el día, y todo el excedente de dinero que tienen pasado en la necesidad del día lo regalan. ¿Sí? No se va. Rav Scheinberg, contaba a Rafi la vez pasada que estaban hablando acerca de esto, y Rafi le dice, yo entiendo todo, explícamelo.
explícamelo. Yo sé que yo ya lo escuché 1000 veces y todo esto, pero una cosa es, pero no es algo que un humano normal entiende. Entonces, Rav Schamberger le dijo muy simple, le dijo, hazme shalom que yo me muera esa noche, dice, teniendo algo que lo pudiera haber tenido otro si yo no lo necesitaba. ¿Cómo estoy seguro, si me lo dieron a mí para que yo lo cuide, cómo estoy seguro que si yo me muero esta noche, a quien le toque quedarse con eso va a hacer lo que se tendría que haber hecho con eso? Entonces, para no correr el riesgo, ¿por qué? Porque saben que lo que sea que necesiten mañana va a estar ahí. ¿Por qué? Porque tienen mucha certeza. No, porque si no están no les interesa tampoco. ¿Sí? Entonces están. ¿Sí? Porque lo que ellos hacen con su cuerpo y con Rav Ashlag sabía que se iba a morir por armar las planchas para imprimir el Zohar, pero no quería que nadie más lo haga. Se iba a imprimir por primera vez el Pirush HaSulam y solo dejó que 3 personas tocaran las planchas. Él, Rav Ranway y un chico de 13 años que barría en una de las imprentas que se llama Jaime. ¿Sí? Que está vivo. No, creo que murió, ¿no? Hace un par de años, hace muy poquito murió. De casualidad, una persona que conozco en Israel, un día haciendo Hayá, pidiendo donaciones para una institución, se encuentra con este señor y este señor le cuenta que él fue el que esta persona le muestra un Zohar y él le dice a mí me vas a mostrar el Pirush HaSulam, dice yo fui la persona, viejito, ¿no? Yo fui la persona que puso las letritas en las planchas de Rav Ashlag. Sabía que él se iba a morir de envenenamiento de plomo. En esa época habían solo un tipo de imprentas, unas imprentas alemanas que fundían las planchas en plomo. La biblioteca del Senado de la Nación imprime el boletín oficial hasta el día de hoy con una imprenta de esas. Por eso está en el segundo subsuelo del palacio. Pero es una máquina alucinante. Se escribe, esta ya es más avanzada, la que está en el Senado, porque se escribe en una máquina y una especie de máquina de escribir y va fundiendo el plomo y fabricando la... ¿Cómo? Linotipo. Sí, tal cual. Bueno, pero la que hizo Rav Ashlag había que poner las letritas. Y Rav Ashlag, letritas vocales, Rav Ashlag quería asegurarse de que ninguna persona impura tocara esto, porque era la primera vez que se iba a imprimir lo que él había escuchado de esas chispas de luz. Y no importaba, porque el propósito era más importante que cualquier otra cosa. No sé si vale la pena volver a ver el tablet. Hay solo una frase que quiero leer. Solo quiero leer, después algún otro día entraremos en más detalles. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas les dije que cuando lleguemos a la playa hagan acordar de los carritos, es lo que leímos recién, es lo que había que acordarse de los carritos. Y esto es solo para, no lo vamos a explicar ahora, pero solo quiero que lo escuchen. Está hablando sobre, hay toda una sección previa a esto que habla sobre, a lo mejor en Shabbat lo elaboramos más. Habla de cómo fue la primera emanación de Jochma y Binah y que se generaron los mundos del caos o estas sefirot inmaduras o incapaces de interrelacionarse.
Dice, respecto a cómo estos reyes, o sea, se refiere a los mundos del caos o a los reyes de Edom, fueron emanados desde Ari Hampin. Porque imagínense, estamos hablando de mundos de caos que fueron emanados de un Dios perfecto. ¿Sí? Dice, respecto a cómo estos reyes pudieron surgir de Ari Hampin y terminar anulándose y muriendo, hablar de esto es ¿cómo se dice en español? Es un tema que es, escuchen la expresión del Ari, esto lo está diciendo el Ari, que habla de todo lo demás como ya tal como sabemos y como y todo esto otro que nosotros no entendemos, para él es, ¿sí?, tal como cualquiera debería saber. El Ari dice, hablar de este tema es algo profundo. ¿Quién puede es una expresión que es difícil de traducir? Fantamet. ¿Quién puede quiere decir como tener una idea, fantasmear es la pared, literalmente. ¿Quién puede fantasear? Digamos, vamos a usar la falta de otra. ¿Quién puede fantasear con entender esto? Porque es algo profundo. Es sumamente oculto y no está aludido en ningún lugar de la Torá por completo. Es decir, no hay nada que uno diga, mirá, es decir, en la Torá está aludido que existieron los mundos del caos y cómo que se generaron y cómo fue el tema de qué tipo de sefirot eran y por qué fueron destruidas. Pero, ¿cómo es que estos mundos del caos pudieron emerger de Ari Hampin? Dice que es algo que no está aludido en ningún lugar de la Torá. Es algo que la persona tiene que llegar a la comprensión. O sea, es lo que se conoce como verdadera iluminación, cuando la persona llega a un nivel de entendimiento donde simplemente lo entiende, pero no lo puede expresar ni lo puede transmitir porque se requiere de llegar a ese lugar para entenderlo. ¿Sí? No hay un lugar en la Torá donde digas, mira, de tal y tal palabra explica cómo fue que de la energía de Dios pudieran salir estos mundos de caos. Dice, solo entendiendo lo que ocurrió en los Parsufim inferiores, ¿sí?, solo entendiendo lo que ocurrió en la emanación posterior de qué fue lo que pasó, cómo se destruyeron estos mundos y cómo este mundo fue creado, es que podemos entender lo que ocurrió en estos mundos superiores. En contraste, dice, los detalles de cómo los reyes reinaron sobre Zeirampin y Nukba, sí están aludidos, o sea, una vez que se crearon estos mundos del caos, ¿qué fue lo que ocurrió entre ellos? Dice, sí están aludidos tanto en la Torá como, ¿cómo se dice? Divrei Hayamim. Hay otro libro de Proverbios. ¿Cómo? Proverbios. No. Crónicas. Hay un libro que en español se llama Crónicas de la Biblia. Crónicas, porque es del Crónicas, es el recuento de los tiempos, es lo que quiere decir.
Dibrea y Amim, que es donde en la historia de Malcamester y cuando se da vuelta la historia de Purim, dice que y el rey, y no dice el rey Ahasuerus, dice el rey, refiriéndose al creador, dice, y el rey no podía dormir y decidió mirar el libro de cuentas, le llama, así es como lo traducen, pero lo que, como se expresa, dice, decidió mirar el libro de estas crónicas, Dibrea y Amim, que era normal que un rey llevara un diario, pero en realidad esto era, lo que dice el Zohar, es que Dios decidió mirar en este libro de crónicas y ver cómo era el tema ¿sí? de qué rol cumplían Mordejai y Esther y todo esto, y dijo, ¿sabes qué? Vamos a revertir esta situación. Dice, en estos libros sí aparece cómo funciona la parte de abajo. Y después abajo empieza a explicar todo lo que nosotros siempre explicamos acerca de los mundos del caos, cómo fueron creados y demás. Pero lo interesante es esto de, no está escrito en ningún lado, solo entendiendo cómo ocurre en los parsufim, en los mundos inferiores, se puede entender los superiores. Sabiendo resolver, o sea, cada vez que una persona resuelve una dificultad en su vida y revierte el caos, entiende cómo es que Dios pudo haber creado caos, porque sabe el beneficio que él recibió por haberlo hecho. Solo experimentalmente, cuando una persona domina los mundos inferiores y revierte el caos en su vida, encuentra en el caos divinidad, porque sabe cómo, y no se lo puede explicar a nadie, pero él sabe cómo se siente por haber conquistado eso que a lo mejor ni siquiera ni su mejor amigo sabe que eso es un desafío para él. Porque son los temas profundos y ocultos, ¿sí? No los que les contás los profundos y ocultos que que vos decís, ¿cómo puede ser que a mí me tocó esto? Pero cuando lo diste vuelta, es cuando entendés lo importante que era que ese caos existiera. Y se entiende verdaderamente por qué al trabajo espiritual se lo conoce como Avodat Hashem, el trabajo de Dios. A quien más trabajo le costó esta creación fue al Creador, tener que permitir que de él emergiera caos en pos de esa sensación que nosotros vamos a sentir cuando dominemos ese caos. Y esa sensación y esa iluminación no es transferible. Le pertenece solo a la persona que reveló esa luz y transmutó ese caos. Y en ese instante entiende la divinidad que hay en la creación. Y no se lo puede explicar a nadie. Y cuando se lo empieza a querer explicar a alguien, empieza a perder el mérito de haberlo logrado. Los otros días, y con esto termino, los otros días Darío me decía que yo siempre le digo a la gente que es necesario tomar el curso intermedio para conocer la sefirot y los nombres y cómo funciona el árbol para poder entender la clase del Zohar. Y él me decía, yo creo que es totalmente lo opuesto. Es solo en la clase del Zohar que uno entiende el curso intermedio. ¿Sí? Y en realidad son dos caras de una misma moneda. Son uno necesario del otro y se van autorrevelando en conjunto. Por eso también es importante que después de haber tomado el curso intermedio empezar a tomar clases de Zohar, porque empezás a entender en
4 semanas uno no entiende el funcionamiento del árbol de la vida. Pero en esas 4 semanas uno tiene la herramienta para que tu árbol de la vida te muestre cómo funciona. No hay que entenderlo, hay que observarlo funcionar. ¿Sí? Hay que ponerlo en marcha y observarlo. No hace falta hacer tanto esfuerzo. ¿Sí? Te compras una cajita de música, ¿sí? Le das cuerda, ¿y qué haces? ¿Forzás la cuerda para que haga cosas? No, lo soltás, le diste cuerda y ahora te vas hacia atrás y lo mirás cómo funciona. Eso es el árbol de la vida. Hay que conocer el sistema, pero no funciona a través del esfuerzo. Hay que solo ponerlo a andar y no forzarlo. ¿Sí? No, porque lo que sale, sí, sale más rápido la música, pero no sale como tiene que salir. Hay que solo echarlo a andar. Y es interesante estar. Normalmente se requiere de una persona que esté más trastocada mentalmente que yo para poder hacerme ver alguna cosa aún más. Pero es cierto, el curso intermedio, que parece algo tan simple, es prácticamente incomprensible hasta que no empezás a... Es raro, no sé si realmente lo puedo explicar, pero se necesitan uno del otro. Pero una vez que uno los pone juntos, empezás a darte cuenta que solo la quietud, solo no dejar de poner input egoísta ya es suficiente para que el árbol empiece a funcionar solo correctamente. Solo con dejar de ponerle input negativo es suficiente para que se arregle solo. ¿Sí? Después hay que solo, ¿cómo se dice? Alejarse un poco y tomar perspectiva y dejar que ocurra. Gente, hasta la semana que viene.